Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es vital entender el contexto de las declaraciones de Juan. Muchas enseñanzas falsas, religiones misteriosas, experiencias espirituales y variaciones del cristianismo estaban surgiendo en ese momento. Y en esa época ya Juan estaba diciendo, como acabamos de leer, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy en día el espíritu del anticristo está en el mundo. Hay falsos maestros, falsos profetas que hablan en contra de Dios. Pero ¿cómo probamos los espíritus? ¿Cómo podemos discernir qué maestros, qué profetas están impartiendo la verdad? ¿Cómo reconocemos el espíritu del anticristo? Estos espíritus de los que habló Juan no eran simplemente seres sobrenaturales y sin cuerpo. Juan enseñó que un profeta o un maestro era el portavoz real de un espíritu. Y las doctrinas espirituales son promulgadas a través de portavoces humanos. Los maestros de la verdad están llenos del Espíritu de Dios y por lo tanto son agentes que hablan por Dios. Los maestros de la falsedad, los falsos maestros, están difundiendo las doctrinas de los demonios, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Entonces, la primera prueba que se relaciona con la doctrina es que todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Entonces podemos preguntar, ¿el contenido de la enseñanza de la persona reconoce que Jesús plenamente es Dios y completamente humano ha venido en la carne? La respuesta es que sí. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios inspira a esa persona. Si no, toda su enseñanza debe ser rechazada. Y esta prueba en particular fue especialmente apropiada a los días de Juan, ya que la herejía del gnosticismo se estaba volviendo prevalente. El famoso gnosticismo enseña que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, pero en realidad no era una persona de carne y hueso. Luego Juan dice, todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Lo acabamos de leer. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Cualquiera que no reconozca a Jesús como la Biblia lo presenta, está inspirado por el espíritu del anticristo. Sin más. La verdad tal cual es. Cualquiera que no reconozca a Jesús como la palabra de Dios lo presenta, está inspirado por el espíritu del anticristo. Sabemos el significado de anticristo, ¿verdad? Lo hemos tratado en varios mensajes. La palabra anticristo significa contra Dios, contra Cristo. Y las personas que dicen que Jesús no es de Dios están controladas por el espíritu del anticristo. Satanás se opone a Cristo. Él desea engañar a las personas para obtener una visión falsa de quién es Jesús. El espíritu del anticristo enseña contra Cristo. Torcer la verdad sobre Jesús es pervertir el evangelio, y Satanás trabaja todos los días para difundir mentiras acerca de Cristo y mantener a la gente en la oscuridad. A eso ha venido Satanás al mundo, a que tú y yo no tengamos un encuentro personal con Jesús. Por eso hace que la ciencia evolucione de una manera humanista, para que tú pienses que hay vida inteligente en otros planetas, en otras galaxias. Así tu mente se olvida de Cristo. Intenta por todos los medios meterte en tu cabeza el famoso Big Bang o la teoría de la evolución. ¿Para qué? Para que tú no creas que Jesús es real. Para que tú no tengas un encuentro personal con Jesús. Muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo como quien está en la carne han salido al mundo. Y cualquiera de estas personas
es el engañador, es el anticristo. Esto lo dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. El espíritu del anticristo son las aves que comen las semillas a lo largo del camino en la parábola de Jesús. Es el Dios, entre comillas, de esta era, quien ciega las mentes de los incrédulos, evitando que vean la luz del Evangelio, evitando que vean la gloria de Dios. Satanás es el padre de mentira, y el espíritu del anticristo es el gran dragón. Ese es el que extravía al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La palabra de Dios también se le reconoce al anticristo como el hombre de iniquidad. Puedes leerlo en varios versículos. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Puedes leer también en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. La Biblia enseña que el mundo eventualmente va a producir un gobernante mundial llamado la Bestia en Apocalipsis, quien va a ejercer un gran poder y va a exigir adoración a sí mismo. Como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, tendrá una boca para pronunciar palabras de orgullo y blasfemias. Aun teniendo en cuenta la influencia del espíritu del anticristo, tú y yo no tenemos necesidad de temer. Como nos recuerda Juan, el espíritu de verdad mora en todos los creyentes y proporciona protección contra el espíritu del anticristo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y los han vencido, porque Él está en usted. El que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Hay formas prácticas de distinguir el falso espíritu del anticristo. Los falsos profetas son del mundo y por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo. ¿Y el mundo qué hace? Los escucha. Nosotros somos de Dios y quien sabe a Dios no escucha. Tú y yo, si hemos tenido un encuentro personal con Jesús, no deberíamos escuchar a estos falsos profetas. Tú y yo tenemos que reconocer al espíritu de verdad y al espíritu de mentira. Los que están influenciados por el espíritu del anticristo son del mundo. Tienen los mismos valores que el mundo. Por lo tanto, el mundo los escucha. Y aquellos que reconocen a Cristo tienen su espíritu de verdad. Abrazan el mensaje de los apóstoles, abrazan el mensaje de Jesús. El evangelio que los apóstoles predicaron nunca es popular en el mundo, pero es ese mismo evangelio el que tiene el poder de salvar, a través del espíritu de verdad de Dios. Tu trabajo y el mío es probar a los espíritus con cuidado. Debemos ser sabios como serpiente, inocentes como palomas. Mateo capítulo 10, verso 16. No debemos aceptar automáticamente el mensaje de cualquier predicador o maestro simplemente por su reputación o por sus credenciales. Más bien debemos escuchar con cautela su cristología. Lo que dicen de Jesús es de suma importancia. Hoy en día en las iglesias no se comparte del amor de Jesús. Se hablan de tantos temas, pero en su predicación no hay un mensaje cristocéntrico. La pregunta clave para cada creyente es: ¿quién es Jesús? ¿Es Cristo simplemente un gran ejemplo, un buen hombre, un maestro maravilloso? ¿O es Dios manifestado en la carne? Los que estaban leyendo esta carta de Juan conocían la verdad acerca de Cristo. Si no, no hubieran sido salvos. Romanos capítulo 8, verso 9 dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que uno puede tener el espíritu de ¿quién? Del anticristo. Los falsos maestros de esa época utilizaban dos palabras especiales para describir la experiencia: conocimiento, unción. Ellos tenían que tener una unción única de parte de Dios que les daba conocimiento especial. Juan nos dice que todos los verdaderos creyentes conocen a Dios y han recibido el Espíritu de Dios. Y por haber creído en la verdad, cuando se enfrentan a una mentira, la reconocen al momento.
Todavía no hemos llegado al capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículo 2, pero esto es lo que dice. Esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. El hecho de confesar que Jesús es Dios, venido en la carne, involucra mucho más que identificar simplemente a Cristo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios hacen eso. Pero esto no los salva. La confesión verdadera involucra fe en Cristo. Y esta confesión no es sencillamente una declaración teológica intelectual. Es un testimonio personal que sale de tu corazón por lo que Cristo ha hecho por ti. Si has confiado en Cristo, si has confesado tu fe sinceramente, entonces tienes vida eterna. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Sabemos que hay un solo Dios en tres personas, que ha existido desde toda la eternidad, y nuestras mentes a veces se aturden, ¿no?, cuando tratamos de entender completamente lo que esto significa. Jesús es la expresión plena del Padre. No hay camino al Padre si no es por Jesús. Todo lo que vemos alrededor nuestro, el universo en toda su magnitud, su complejidad, es nada menos que una expresión de la vida del Hijo. Los falsos maestros muchas veces te dirán y nos dicen, nosotros adoramos al Padre, creemos en Dios Padre, pero no estamos de acuerdo en cuanto a Jesucristo. Negar al Hijo significa también negar al Padre. No puedes separar al Padre del Hijo. Ambos son un solo Dios. Jesús lo dice, Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Los verdaderos cristianos honran a ambos, al Padre y al Hijo. Por eso Juan capítulo 5, verso 23 dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Si tú dices que adoras a Dios pero no adoras a Jesucristo, no estás adorando como un verdadero cristiano. Y de eso se encarga el enemigo, engañar. La idea del enemigo es descarriar, pervertir. La primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, llama a Satanás el padre de mentiras. Y el propósito del diablo es descarriar a los cristianos enseñándoles doctrinas falsas. Tú y yo no tenemos que aceptar todo lo que una persona nos diga simplemente porque dice creer en la Biblia, ya que es muy posible cambiar o torcer el contexto de la Biblia para darle el significado que queremos. Satanás no es un creador, es un falsificador. Él imita la obra de Dios. Satanás tiene ministros falsos que predican un evangelio falso que produce cristianos falsos, los cuales dependen de una justicia falsa. Y hemos visto que los falsos maestros niegan al Padre y niegan al Hijo. También niegan al Espíritu. Estos cristianos falsos quieren convertirse ellos mismos en maestros. ¿Y qué hacen? Pervierten a otros. Tratan de ocupar el lugar del Espíritu Santo. Pero Juan, en estas cartas nos advierte que no permitamos que ningún hombre sea nuestro maestro, ya que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que nos enseñe su verdad. Esto no significa que no deben de haber maestros humanos en la iglesia, no. Más bien quiere decir que bajo la guía del Espíritu debes de analizar, como dicen nuestros hermanos latinos, chequear por ti mismo la enseñanza de otras personas, escudriñando bien la Biblia, como hacían los de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice que cuando Pablo estaba enseñándole a la gente de Berea, estos recibieron la palabra con mucha atención y ¿qué hicieron? Examinaban todos los días las Escrituras para ver si era cierto lo que se les estaba anunciando. Escudriña la palabra. Ten una relación personal íntima con Jesús para que cuando vengan falsos profetas, falsos maestros, los identifiques al momento.
¿Por qué es que algunos cristianos se engañan a sí mismos creyendo en enseñanzas falsas? Porque no están permaneciendo en el Espíritu de Jesús, porque no oran, porque no leen la palabra de Dios. Por eso hay muchos hermanos y hermanas engañados hoy en día en las iglesias, porque no analizan los espíritus, no analizan si un espíritu es de Dios o si es un espíritu del anticristo. Y hay muchos anticristos hoy en día en las iglesias. De esto hemos hablado también en estudios anteriores. Hemos hablado de cuidarse de esos lobos rapaces que se visten como ovejas y que están en medio nuestro. A Satanás no le interesa una persona que tiene adicciones. A Satanás no le interesa un hombre que está borracho, que se droga. No, ya lo tiene. A Satanás le interesa las personas que van a las iglesias, a las congregaciones. Esas son las personas que busca Satanás. Y las seduce, las engaña con el falso espíritu del anticristo. Este es el mensaje que queríamos compartir. Y este es el mensaje que Juan nos presenta en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con este capítulo 4. Dios es amor. Ese es el título que recibirán los siguientes versículos. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? ¿Qué piensas al respecto sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu del Anticristo? ¿En algo me he equivocado? ¿En algo no me he expresado bien? Corrígeme. Puedes dejar tu comentario a través de YouTube o a través de WhatsApp.